Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días para todos los radioescuchas, los seguidores de Luces para el Alma. Hoy una emisión más en el que los espíritas, la doctrina en general, celebra 158 años cuando Allan Kardec lanzó al mundo la obra base de la codificación espírita, el libro de los espíritus. Es un motivo de alegría, de regocijo, de la actualidad y la necesidad que la propuesta espírita entrega a los hombres, a las mujeres, a los niños, en un mundo donde todavía se requiere mucha pedagogía para encontrar la felicidad y la verdadera realidad de la vida. Es así como hemos dedicado en el día de hoy la presentación con Víctor y Axel Renal, que nos acompañan, la forma en cómo vamos a desmembrar, a encontrar esas respuestas de la vida al libro de los espíritus. Bienvenido Víctor, bienvenido Axel. Muy buenas tardes John, muy buenas tardes Axel. Qué bueno estar aquí porque estamos compartiendo este espacio de espiritualidad para hablar una de las obras más importantes que tiene la literatura espírita y que es la obra culmen, la obra base para todo el desarrollo de la propuesta espírita que nos traen los espíritus guías de la humanidad a través de la figura de Allan Kardec para que nosotros encontremos la real felicidad buscando respuestas que siempre en la vida hemos querido tener, esas respuestas que nos implican una educación integral, unas respuestas que nos ayuden a ser felices y a liberarnos de tantos atavismos religiosos, atavismos a nivel intelectual que traemos de muchas vidas. Sí, buenos días a los oyentes. Qué bueno estar aquí en el día de hoy celebrando precisamente estos 158 años de este gran acontecimiento en que sale a la luz la respuesta a muchas de las inquietudes que por muchas décadas muchos pueblos se hicieron y la humanidad entera tiene muchas preguntas que hacer. Aquí encuentran muchas respuestas hacia dónde vamos y quiénes somos. Es bueno estar en el día de hoy recordando lo que es el libro de los espíritus. Precisamente hace 158 años en Francia, el maestro Allan Kardec sacó este libro donde codificó el conocimiento de los espíritus. No fue inventado por el maestro de las respuestas, ni fueron respuestas planteadas por él. Él planteó las preguntas y el mundo superior las respondió. Hoy celebramos 158 años de este magno acontecimiento. El mundo necesita saber que Allan Kardec nace bajo la visión de un seudónimo que comenzaba a apagar, entre comillas, la biografía y vida de Hipólito León de Nicea Ribail, el profesor Ribail, que recibió la formación de Pestalozzi. Y este hombre, que era un hombre libre de prejuicios, que tenía principios morales muy claros, encuentra en el fenómeno de las mesas danzantes, de las mesas parlantes, ya no simplemente la forma en como muchos aristócratas de la Francia en las primeras partes del siglo XIX se contentaban con hacer preguntas de manera frívolas, de manera pasajeras, y él ve en ese fenómeno, Axel y Víctor, ve una necesidad y encuentra una filosofía. Allan Kardec asegura en uno de sus pensamientos, en la Revista Espírita de 1858, dice de que las mesas danzantes fueron como las manzanas de Newton, encerraban en su sistema una filosofía, una respuesta a la vida. Y por eso es que en el contenido esencial, en la primera parte de los espíritus, encierran la materia lo que realmente iría a tratar varios temas: la inmortalidad del alma,
la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, la síntesis del conocimiento humano. ¿Cómo entonces empieza Allan Kardec a desarrollar y bajo qué contexto lo realiza, Víctor? Sí, él recoge muchos cuadernillos, porque muchas personas en Europa, en diferentes partes del mundo, habían recibido respuestas de los espíritus alrededor de temas relacionados con la filosofía, alrededor del tema de la moral, de la ciencia, y Allan Kardec, como un gran estudioso, como una persona pedagoga, como una persona que es hijo de la enciclopedia, él organiza todas estas preguntas y las reformula una y otra vez en diferentes partes de Francia, del mundo, haciéndole las mismas preguntas en diferentes momentos a los espíritus, y encuentra que hay un consenso universal sobre las respuestas. Los espíritus dicen en diferentes reuniones, plantean las mismas respuestas a aspectos que la humanidad siempre se ha preguntado sobre la inmortalidad del alma. Y él entonces comienza a hacer todo un cuerpo doctrinario, comienza a sistematizar, por decirlo así, a codificar todas estas respuestas y las reúne en el libro de los espíritus, que se lanza a la luz pública el 18 de abril de 1857. En este libro está dividido en 4 libros, que hoy vamos a hablar de cada uno de ellos y la importancia que tenemos nosotros de estudiarlo, de conocerlo, y las personas que nos escuchan por primera vez también acercarse a esta obra sin prevenciones, porque es un libro que nos explica la razón de nuestra existencia, lo que somos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y precisamente quiero irme un poquito atrás antes de continuar con la división de los 4 capítulos del libro, los 4 libros que componen este valioso compendio. Quiero resaltar la importancia que en su momento tenía el maestro Hipólito León de Nizar-Ribail como pedagogo, una persona estructurada en el Instituto Yverdun de Zurich, Suiza, bajo la tutela del maestro Enrique Pestalozzi. Él ahí estructuró precisamente su proceso que a futuro le serviría para cumplir con esta tarea. Un proceso metodológico, un proceso de hacer preguntas, un proceso de observar de manera profunda los sucesos. Pero para llegar en esto que John mencionaba muy bien como mesas danzantes, a una conclusión básica de que precisamente un efecto inteligente tenía que provenir de una causa inteligente. Y es precisamente como conforma las preguntas del libro del espíritu, con una metodología clara, concisa, y nos lleva a planteamientos concatenados, muy estructurados en el libro, donde comienza a resolver preguntas de la parte preliminar, libro por libro, hasta cuestionar los más importantes elementos de la sociedad y los elementos más importantes de la necesidad humana, hacia dónde tenemos que proyectarnos. La noche de 1856, comentan los espíritus, el maestro Kardec, como mencionaba Víctor, se encontraba dispuesto a elaborar la codificación. Miles de cuadernillos estaban sobre la mesa, unos hablaban de ciencia, otros de filosofía, otros de teología, de psicología, y él, sabiendo que tenía en sus manos la elaboración de la nueva era de la inmortalidad del alma, de la educación para el espíritu inmortal, se sintió confundido. ¿Por dónde empezar la obra? ¿Por la ciencia? ¿Por la psicología? Y dicen los espíritus que, haciendo uso de su calidad siempre virtuosa, cristiana, elevó una oración al mundo espiritual. Con sentido respeto se arrodilló y solicitó a los guías de la humanidad la inspiración. En las acústicas más profundas de su alma se oyó una voz que le decía: no te olvides de Dios. Y es por eso que, tomando su pluma de siempre, inició el primer libro de las causas primeras con la pregunta más importante de la metafísica, de la psicología, de la teología de todos los tiempos. ¿Qué es Dios? Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Realmente
Cuando estudiamos la filosofía encontramos en la metafísica de Aristóteles ese término de las causas primeras. ¿Y qué nos explica? De que todo ser humano tiene que buscar la esencia de las cosas. Y Allan Kardec encuentra esa esencia en estudiar a Dios. Pero este Dios que supera lo antropomórfico, como lo han visto muchas doctrinas, un Dios cosificado, un Dios vengativo, para Allan Kardec desarrollar y preguntar a los espíritus la esencia de Dios, cuáles son los atributos de Dios, y comienza también a darnos a entender las limitaciones que nosotros tenemos para llegar al conocimiento de Dios, ya que nos hace falta un sentido para eso. Por eso es importante iniciar con este libro, el libro de las causas primeras, porque es la introducción a aquel ser al cual le debemos todo, a ese ser que organiza el universo, porque es la causa primera de todas las cosas, y que nos permite a cada uno de nosotros conocer simplemente sus efectos, porque a la causa esencial todavía no tenemos capacidad de llegar a ella. Entonces, este capítulo es importante porque nos resalta la necesidad de adorar, de saber que no existen pueblos ateos, sino pueblos simplemente ilustrados, pero ateos no existen, porque ese sentimiento de la existencia de Dios es un sentimiento innato que viven todos. Entonces la doctrina espírita hace a aquellas personas que son poco religiosas más religiosas. Entonces es el primer aporte que se hace, porque Dios también nos llega a través de la razón, no solamente a través del sentimiento, sino a través de una elaboración mental, a través de la lógica que se nos presenta cada día en los fenómenos de la naturaleza. Y precisamente esa gran pregunta, ¿qué es Dios?, plantea el maestro Allan Kardec su capacidad de hacer una pregunta concreta, no cuál ni quién, sino ¿qué es Dios? Y la respuesta tan clara que bien nos planteó John ahora, nos deja entonces esa definición exacta de que nos falta aún facultades para entenderlo. Nos falta al ser humano desarrollar facultades para poder entender bien a Dios. Estas causas primeras son necesarias, estudiarlas, revisarlas, porque aquí nos explica de manera concreta, concatenada y lógica, cómo se dan todas estas causas iniciales. ¿Por qué existe Dios? ¿Para qué está Dios? Y todo lo vemos, las respuestas que están dentro de la codificación, nos dice que podemos verlo en sus obras. No podemos ver más allá. Veamos las obras que observamos, el universo mismo, nuestro mismo cuerpo, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de discernir. Ahí está la explicación de lo que es Dios. Y encontramos allí la verdadera Trinidad universal en este libro: Dios, Espíritu y Materia. Entonces es muy interesante ver que existe un principio espiritual y un principio material del cual dimana todo. Entonces, Allan Kardec nos va introduciendo al conocimiento del mundo espiritual y el mundo físico. Sin embargo, Kardec no se conforma con esto, porque como decía Víctor, él identifica que el ser humano, y como confirmó Axel, le falta un sentido moral, el desarrollo del sentido moral, lo que hoy conocemos como inteligencia espiritual y educación emocional, son los sentimientos y la capacidad y el despertar de conciencia del ser humano quien le va a permitir intuitivamente abstraer la presencia de Dios en el universo. Michio Kaku, este gran astrofísico, físico muy respetado en Norteamérica y en el mundo, ya habla de unas reglas. Francis Collins, el descubridor del genoma humano, ratifica que hay unas reglas que regulan la creación en el mundo. Pero Kardec preguntaba, si no podemos entender esa naturaleza íntima de Dios por sus condiciones, por nuestra condición actual, ¿es posible reconocer sus atributos? Y en la pregunta número 3, en los espíritus, Kardec nos permite entender cuáles son esos atributos que rigen ese Dios perfecto y bueno. Sí, Kardec nos ayuda con sus preguntas para conocer con la limitación de nuestros conceptos, la limitación de nuestro lenguaje, poder abarcar toda la naturaleza de Dios. Pero conocemos algunos de esos atributos, como que Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es único, Dios esencialmente inmutable. Sí, es inmutable.
Y con todo eso se nos va creando toda una educación religiosa, porque teníamos antes la concepción de un Dios físico, material, un Dios que se transformaba según las situaciones, un Dios sanguinario, un Dios vengativo, un Dios que mutaba completamente. Y entonces aquí se abre nuestra perspectiva de un Dios para todas las religiones, un Dios que está por encima de los credos, un Dios que está por encima de los países, porque nos hacíamos la pregunta, ¿quién es el Dios de los musulmanes? ¿Quién es el Dios de los budistas? Pero con la doctrina espírita nos damos cuenta de que existe un solo Padre Creador, de que existe un Dios para toda la humanidad. Que se manifiesta a través de unas leyes. Y que se manifiesta interesante a través de unas leyes, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Con esta introducción esperamos que vayan haciendo el seguimiento de este programa y nos vemos después de unos comerciales. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Habiendo entendido entonces que Dios es una inteligencia suprema, causa primero de todas las cosas, y que el ser humano tan solo puede conocer sus efectos, en este caso, sus características, su justicia, y cómo opera eso en nuestras vidas, el maestro Kardec y los espíritus rompieron el paradigma del Dios antropomórfico, que manipula y que ha dejado a los seres humanos con culpa, con miedos y con irresponsabilidad, aparentemente cuando Dios manipula nuestras vidas. No es así. Dios es amor, Dios es oportunidad, y precisamente una de las mayores consecuencias de esta realidad fue descubrir algo que debe motivar nuestro día a día. Somos inmortales. Y dentro de esa ley de justicia existe una ley que se llama la reencarnación, una propuesta de psicoterapia, donde el ser humano va dilapidando sus aristas espirituales cada existencia para ser mejor, para enmendar los errores del ayer y prepararse para construir la verdadera felicidad. Kardec entonces nos entrega el segundo libro, que es El Mundo Espírita o El Mundo de los Espíritus. ¿Qué son los espíritus? ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? ¿Y cuál es la verdadera vida, Víctor? Sí, realmente en este capítulo se nos habla del origen y la naturaleza de los espíritus, pero reconocemos aquí que los espíritus somos nosotros, unos encarnados y otros desencarnados. Y la mayor revelación que tenemos es la del mundo primitivo, el mundo esencial, ese mundo del cual venimos todos y que es el mundo de las grandes realidades, porque este mundo material es transitorio, este mundo material cambia, se transforma, pero ese mundo del cual venimos todos es la esencia. A ese mundo se trabaja este capítulo de una manera muy interesante, porque también nos va ubicando de que todos venimos de allá, de ese mundo espiritual, y vamos a través de un proceso evolutivo y nos vamos ubicando en una escala espírita, en una escala de la evolución psicológica, donde cada uno de nosotros rinde cuentas ante uno mismo de lo que realmente lleva por dentro. Todos venimos a evolucionar, tanto intelectual como moralmente en cada existencia.
Entonces nacen aquí las respuestas, estas respuestas transformadoras, respuestas que llevan a la humanidad a plantearse una forma distinta de tomar la vida, porque ya nos está enseñando el maestro Allan Kardec con esta inteligencia de los espíritus superiores que ponen aquí de conocimiento que somos inmortales. Comencemos entonces a pensar desde ya esa transformación que amerita nuestras vidas con este conocimiento, porque con la muerte no acabamos, con la muerte tampoco cambiamos, con la muerte no nos transformamos. Es ahora, encarnados, que tenemos que aprovechar el momento para transformarnos, para comenzar a ser espíritus distintos, porque vamos a pasar a un mundo espiritual, ese mundo espiritual del que venimos, porque somos primeramente venimos como espíritus y venimos a encarnar para nosotros tener experiencias y evolucionar, como bien mencionaba Víctor. La transformación la plantea el maestro Allan Kardec en nuestras vidas, porque definitivamente nuestras acciones, una vez conocido esto y una vez implementado en nuestras vidas, va a hacer que cada vez que vayamos a cometer algún evento importante en nuestras vidas, pensemos que es para nuestra vida futura, porque estamos nosotros fabricando lo que seremos en el futuro. Estamos construyendo nuestro futuro con nuestros actos. Por eso se hace necesario que entendamos en este segundo capítulo la necesidad de ir comenzando a estudiar quiénes realmente somos, hacia dónde vamos y por qué vinimos del mundo espiritual. Las diferentes religiones nos hablan de la inmortalidad del alma, pero la doctrina espírita muestra a través de hechos patentes la existencia de la vida después de esta existencia física. Y eso nos lleva a una serie de consecuencias a nivel moral impresionantes de nuestro papel aquí en la tierra, de lo que estamos haciendo y cómo vamos creando nuestro futuro, nuestra vida futura. Esas consecuencias, la principal, la decía Axel, es que Kardec rompe el paradigma y los espíritus de lo que anteriormente se concebía de nuestra responsabilidad. La responsabilidad post-mortem, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos va a tener repercusiones en nuestra condición emocional y espiritual después de dejar el cuerpo físico. Muchas personas no creen en los espíritus y es perfectamente válido y respetable, pero Kardec demostró la existencia de los espíritus a partir de los hechos. Él no concibe primero una teoría y después la comprueba. Son los hechos que nos permiten comprobar que nosotros somos espíritus, la conciencia que supervive después del cuerpo físico. Además, concreta lo que es el libre albedrío. El libre albedrío señala de que cada quien hace de su vida conforme es su voluntad y su decisión. Pero así como somos libres para elegir y decidir, tenemos que tener la madurez para soportar las consecuencias de los actos, así como sucede en la vida física. La tercera consecuencia es la individualidad del alma. Quiere decir que después de dejar el cuerpo físico, el ser humano conserva las características, las tendencias y todo aquello que lo identificó y que hace que el ser humano hace que el ser humano realice y conozca todo lo que tiene que ver con su personalidad. Por eso la mediunidad, que entraría después a fundamentar la existencia del alma, permite e identifica que sobrevivimos. Y si eso es así, quiere decir que la vida tiene un sentido, ¿verdad? ¿Para qué el dolor? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué el cuerpo físico que tenemos, Axel? Encontrar sentido a todas estas preguntas, ¿no? Pero especialmente, ahora recordaba cuando John hablaba, el hecho de que no es el descubrimiento que está haciendo el espiritismo de este tema. No es que lo está trayendo por primera vez. La humanidad por siglos ha tenido comunicaciones espirituales. En todas las civilizaciones se han encontrado, todos los pueblos han dejado historia de estas comunicaciones. La misma Biblia lo habla, de las comunicaciones que hubo de los profetas, de las comunicaciones que habían de los ángeles, porque los espíritus siempre se han comunicado. Lo que ha hecho el maestro Allan Kardec con este libro hace 158 años es simplemente traerlo y resumir las leyes, cómo se están dando, cómo se manifiestan. Entonces, a propósito de esto, es importante que aquellas personas que nos escuchan y que aún no conozcan o no hayan visto el libro de los espíritus, encontrar que es una forma fácil de encontrarlo por internet o en cualquier librería se encuentra el libro y aquí están plasmadas todas estas respuestas, inclusive las leyes de las que vamos a hablar ahora más adelante. Sí, lo pueden bajar en la página web de la Federación Espírita Española, allí se encuentra el libro, pueden descargarla.
descargar esta obra máxima de la doctrina espírita, porque allí se encuentra toda la fuerza de la filosofía, porque nosotros necesitamos por qué para vivir. Nosotros tenemos que buscarle un sentido a la existencia. Nosotros necesitamos saber por qué sufrimos, por qué lo que vivimos lo traemos en lo más profundo de nuestra alma, pero también plasmado en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas relaciones entre el cuerpo y el espíritu? ¿Por qué? El porqué de la vida. El por qué nuestros familiares se van a través del proceso de la desencarnación o la muerte física y los perdemos para siempre. Esas son respuestas necesarias y que nos dan consuelo a nuestras almas, nos dan una esperanza porque nos seguiremos viviendo. Nuestros familiares desde el mundo espiritual siguen pendientes de nosotros, nos siguen amando. Y esto es revelador, esto es grandioso, esto no da miedo, esto da alegría en el alma, plenitud, porque sabemos que tenemos muchos amigos espirituales. Nunca estamos solos, siempre estamos rodeados por todos aquellos seres simpáticos a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. Entonces, la doctrina espírita nos plantea y nos coloca a cada uno de nosotros como seres interexistenciales, porque vivimos de una existencia a otra, porque la vida espiritual es una sola. La vida del espíritu es una sola, hacia la perfección, hacia Dios. Pero tenemos diferentes momentos, como si estuviéramos pasando de un curso a otro en una universidad, y a medida que vamos avanzando en el curso, vamos aprendiendo tanto intelectual como moralmente y vamos creciendo como personas. Esto es grandioso porque esto rompe con cualquier concepción de raza, de credo, nación, de ¿qué más? Nacionalidades. Sí, de nacionalidades, de privilegios, sino entonces cada uno de nosotros somos herederos de nosotros mismos. O sea, esto es algo impresionante. Una filosofía que muestre esto es una filosofía esperanzadora, una filosofía optimista, una filosofía que nos ayude a entender por qué es importante progresar y vivir la existencia que tenemos. Entonces vemos, Víctor, con esto que acabas tú de comentar, podemos resaltar que el amor se mantiene. Los sentimientos de amor que hay entre una persona y otro traspasan estas barreras de la encarnación y llegan a mantenerse aún en la espiritualidad. Por eso nuestros seres queridos aún nos quieren desde allá. Aún podemos nosotros recibir esa irradiación de amor cuando ellos no están con nosotros, inclusive ellos la de nosotros. Es allí donde nace la importancia, y lo explica el maestro en el libro, de la oración. La oración que nos mantiene en contacto con Dios y con nuestros seres, que han sido seres queridos. Pero igualmente también el odio. El odio puede traspasar a esa otra instancia y podemos tener enemigos espirituales. Esto lo enseña el libro del Espíritu, cómo manejar estos enemigos, cómo manejar estos amigos, cómo nuestras acciones encaminadas hacia el bien van a hacer que siempre estemos nosotros rodeados de espíritus de bien. Pero si nuestras acciones son equivocadas, estaremos rodeados de espíritus equivocados. Porque la sintonía que bien explica el maestro en este libro, el libro de los espíritus, es la que nosotros nos hace mantener amistades espirituales de manera permanente. El libro está compuesto por un método que se llama el diálogo, donde Kardec elaboró las preguntas y las organizó por materias. Preguntaba a los espíritus respondían y él muchas veces volvía a preguntar para aclarar, y al final de cada pregunta existían las aclaraciones. Él se dio cuenta de lo siguiente, que al analizar los espíritus, sus condiciones a través del mecanismo de la mediunidad y bajo el método experimental científico, identificó las condiciones de los espíritus en el mundo espiritual, o sea, las condiciones de nosotros, que era la proyección psicológica de los que habían vivido en la Tierra. Y eso identificó que la Tierra y las condiciones psicológicas determinan las condiciones sociales de los mundos. Por eso estableció la categoría de los mundos. La Tierra es un mundo de expiación y de pruebas. Quiere decir que todos los que estamos en la Tierra venimos de un ayer comprometido, pero que estamos depurando y a la vez aprendiendo experiencias a través de esos comportamientos. Hoy tenemos el cumpleaños de la doctrina espírita, 158 años. Es una doctrina nueva, es una doctrina, una revelación nueva que nos trae alegría a nuestras almas. Por eso todos hoy los espíritas estamos muy felices
porque esta revelación ha dado sentido a nuestras existencias y los invitamos también para que la conozcan, la estudien y puedan hacer sus preguntas a través de este espacio radial, Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra felicidad y nuestra alegría. Pueden llamarnos al 656-5252 para que hagan sus preguntas en los próximos segmentos. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, damos espacio a las preguntas de los oyentes. ¿Tenemos una pregunta al aire? La pregunta que nos dijeron ahora en el intermedio es la siguiente. El libro de los Espíritus se nos da a conocer 1857 años después de Cristo. ¿Por qué no fue antes? ¿O después? ¿Viene como complemento o reemplaza la Biblia? Kardec preguntó eso a los espíritus en la pregunta 628, buscando como una legitimidad que si Jesús lo había dicho todo, ¿qué venían a revelar los espíritus al mundo? ¿Sí? Venían a revelar nuevas cosas. Y en esa inteligencia suprema que manifiestan estos espíritus, encomendados por Dios, ellos indican de que todas las verdades vienen a su tiempo. Nada puede ser revelado en el momento que no es propicio. Así como la naturaleza da los frutos en los tiempos propicios de las cosechas, el pensamiento humano debía estar preparado para recibir los mismos. Las verdades, cuando son reveladas de un momento a otro, en vez de esclarecer, pueden perturbar. Era necesario entonces que el conocimiento espírita primero requería de una maduración mental y emocional de los hombres que habitábamos en la tierra. Y en segundo lugar, la verdad espírita debe estar secundada por la ciencia. La química, la biología, la física, la termodinámica, todas estas realidades son las que les permitirían al hombre validar a través de la ciencia estas nociones que los espíritus revelaban. Por eso, aún la doctrina sigue siendo progresiva. Ya los postulados fueron dados en el libro de los espíritus. Ahora la ciencia y los hombres van a confirmar estas verdades para entender y buscar a Dios. Sí, porque si la pregunta habla de que es un complemento, pues sí, lo es en gran parte, porque viene a complementar muchas de las dudas que dejaron los planteamientos que plantearon en su momento los profetas y especialmente Jesús. La explicación en uno de los libros, la Codificación Espírita, precisamente trae a colación todas las máximas de Jesús explicadas por el mundo superior. Explicar por qué no existen los milagros, sino el cumplimiento de leyes realmente naturales, leyes generadas por Dios, leyes universales. Entonces, la pregunta es muy importante e interesante, porque nos viene a dejar claro que la doctrina espírita es un complemento a todo este conocimiento inicial, porque es un compendio filosófico, científico y moral, a darnos a entender cuál es la razón de la existencia del hombre sin dogmas, sino con explicaciones y bajo la racionalidad de los conceptos. Sí, ahora que Axel nos está hablando de las leyes, precisamente vamos a tratar a continuación el tercer libro, que es el de las leyes morales, indicándonos de que todos estamos regidos en el mundo por leyes. Todo movimiento, toda acción humana,
toda situación que vemos la plantea una ley. La doctrina espírita vino de una ley que salió de una mesa que se movía, que danzaba, pero detrás de esa mesa existían unas grandes leyes. Por eso Allan Kardec, muy estudioso, cuando fue invitado por primera vez en el año 1854 por su amigo Fortier a una de estas sesiones de las mesas danzantes, de las mesas parlantes que estaban muy de moda en París, él vio cómo las mesas se movían y él preguntó: si esa mesa tiene cerebro, puede responder. Pero sabemos que una mesa no tiene cerebro. Entonces él se dio cuenta, por su intuición, de que habría una inteligencia detrás de esta mesa. Y así fue que comenzó la gran investigación para dar a conocer la doctrina de los espíritus al mundo. Vemos también que a través de estos hechos simples se ha conocido la ley de gravedad por la caída de una manzana. Entonces, si uno se pregunta si es por una mesa que comenzó la doctrina espírita, también revelaríamos que por una manzana es que nos dimos cuenta de la ley de la gravedad. Entonces, las leyes rigen el mundo y existen unas leyes morales que rigen las relaciones de los hombres con Dios, las relaciones de los hombres consigo mismos y las relaciones de los hombres con los demás. Este es un tema muy interesante porque en las leyes morales vamos a encontrar el timón para nuestras existencias. Estas leyes, como las conocemos, comienzan por la ley de adoración. La gran ley de adoración que nos permite entender por qué buscamos a través de la oración a Dios la realidad de la vida contemplativa, la explicación del politeísmo, las situaciones que han quedado ya en el pasado de los sacrificios humanos para encontrarnos hoy del gran sacrificio que podemos tener cada uno de nosotros, que es el perdón, el olvido de nosotros mismos. Todo esto lo vemos desde una manera evolutiva. Kardec pregunta para dejar claras muchas situaciones del pasado, de las prácticas que teníamos alrededor de la ley de adoración, pero que hoy ya deben evolucionar. Así como la humanidad evoluciona, la religión también debe evolucionar. En ese libro de las leyes morales, Kardec plantea la diferencia de la moral religiosa o de la religiosidad a la moral espírita. Y en la pregunta 614, él hace esa pregunta: ¿qué es esa ley? Esa ley divina, esa ley natural. Y responden los espíritus algo maravilloso, que es la ley necesaria para la felicidad del hombre. Y que cuando el hombre se aparta de esas leyes, es infeliz, sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque esa ley, como lo explicaba Axel al principio y Víctor, es innata en nosotros. Así como la existencia y el conocimiento de Dios está impregnada en la conciencia, como lo manifestó el Génesis, que somos hechos a imagen y semejanza, y como lo ratificó la doctrina espírita, que esas leyes están grabadas en la conciencia. En la medida que el hombre vaya dejando esa parte instintiva y vaya volviéndose más psicológico y espiritual, va a encontrar que la verdadera felicidad no hace parte de este mundo transitorio, ni las experiencias fisiológicas que buscamos apresuradamente y que son tan temporarias, no demoran, pero que nos dejan insatisfechos. Hoy la humanidad es insatisfecha. Jesús preveía que las religiones no consolarían, que el hombre se confundiría, en el poder, en el intelectualismo, pero olvidarían su ejemplo. Y él, bajo ese lenguaje programático, prometió el Consolador, que recordaría sus verdades, que las explicaría y que las complementaría cuando las personas y los hombres estuvieran más maduros. Por eso, Kardec propone la actualización de esas 10 mandamientos dados por Moisés, de esas verdades enseñadas e implicadas por Jesús, para actualizarlas y las dividir en esas 10 partes, que es la ley de oración. Buscar la conexión con el ser divino, con ese hombre divino que era Jesús, en su ejemplo y en su desarrollo. Y dentro de estas leyes está una ley muy importante, la ley de causa y efecto, ¿no? Esa ley que nos viene a explicar el por qué sufrimos,
el por qué hoy día tenemos tantas vicisitudes. Pero vamos a interrumpir un instante para escuchar a un oyente una pregunta que está al aire. Adelante, por favor. Bienvenido. Sí, gracias. Bienvenido. Adelante, ¿quién habla? Habla con María Bernarda. Sí, yo tengo la siguiente pregunta. ¿El libro de los espíritus lo explica todo o debo complementarlo con otros libros espíritas o no sé? Gracias. Bueno, el libro de los espíritus precisamente es un libro filosófico. Es la columna vertebral del conocimiento espírita. Y precisamente el maestro Allan Kardec codificó otros 4 libros donde amplía este conocimiento de manera más precisa en varios aspectos. Los otros 4 libros fueron precisamente el libro de los médiums, donde explica cómo es la comunicabilidad con los espíritus, la forma cómo desarrollar esta facultad. El libro El Evangelio según el Espiritismo, donde los espíritus nos explican cuáles fueron las máximas de Jesucristo, cómo aplicarlas a nuestras vidas y cuál es la razón de ser de cada una de ellas. El libro El Cielo y el Infierno, donde nos explica esa realidad de que no existe un cielo y un infierno, sino que estamos viviendo nuestras propias acciones. Somos nosotros fabricantes de nuestra propia vida. Y el último, precisamente el libro de la Génesis, donde explica cómo se inició todo, cómo fuimos todos. Estamos precisamente en este mes celebrando 150 años del 4.º libro, el libro El Evangelio, El Cielo y el Infierno. Entonces sí, el libro de los espíritus responde muchas preguntas, pero tiene sus libros complementarios. Y hoy día se dan muchos libros también por espíritus que están autorizados para hacerlo a nivel psicográfico. Entonces, esa ley de oración nos aproxima a Dios. La ley del trabajo nos alegra el progreso. La ley de sociedad nos enseña por qué debemos convivir. La ley de igualdad nos iguala derechos. Son leyes maravillosas. Vamos entonces a dar paso a otro oyente que nos participa con un cuestionamiento. Bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, señor, sería tan amable. Habla con Mariana, de acá del barrio Bosque. Bienvenida, Mariana. ¿En qué podemos ayudarte? Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa qué está pasando en la Tierra con esa proliferación de jóvenes que hacen tanta maldad? Los pandilleros, secuestradores, esos asesinos en serie. ¿Será que ellos también van a progresar espiritualmente o están vetados para un infierno? Muy buena, muy interesante tu pregunta, de mucha proyección. Vemos que todos los espíritus que habitan acá en la tierra van a perfeccionarse, van a evolucionar. Dios les da la oportunidad a cada uno para que tengan la posibilidad de aprender a través de sus propias experiencias. Nadie cultiva en terreno ajeno, cada quien cultiva en su propia parcela. Entonces todos estos espíritus vienen, damos cuenta de que traen unas tendencias, unas malas inclinaciones, y que la sociedad tiene el deber de educarlos, tiene el deber de orientarlos. Nuestro ejemplo poco a poco los irá transformando. Entonces, todos estos espíritus tarde o temprano van a evolucionar. Si no es a través del amor, van a evolucionar, es a través del dolor. Porque Dios, como plantea hasta la misma Biblia, en una parte dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que él viva, mas sí quiere la muerte del pecado. Y esto es una alegoría para decirnos de que Dios quiere, porque es amor, quiere que todos sus hijos evolucionen. Entonces, tenemos aquí una de las partes muy importantes, por eso existe la reencarnación. Muchos de estos espíritus están viviendo en estos momentos, estamos viviendo en un mundo de expiación y prueba, donde todos estos escándalos, todas estas situaciones se están dando, porque son las grandes oportunidades que tiene la sociedad de transformarse, de mejorarse, y que todos estos jóvenes merecen amor, merecen cariño, debemos reeducación, reorientación de sus existencias, porque muchos van a entrar a través de los mecanismos del dolor, porque todo padre le da oportunidad al hijo para que evolucione, pero también sabe que hay que entregarlo a la ley. Las leyes nos educan, las leyes nos ayudan a levantar los pies cuando tropezamos. Entonces, todos estos seres
transitoriamente están viviendo en la ignorancia, pero ellos también verán la luz algún día. Por eso debemos no perder la esperanza de todo este trabajo que se hace. Y la educación hace parte, la educación moral, no la intelectual. La moral es la que va a ir transformando y va fortaleciendo estos caracteres de cada uno de estos muchachos que están débiles, porque las mismas tendencias que tienen los dominan. Y la persona de buen carácter, de gran carácter, no es la persona rabiosa, sino la persona que toma decisiones ciertas, que lo beneficien a sí mismo y beneficien también a la sociedad. Cuando despertemos realmente la educación moral y que las familias, los padres y las madres tomen las riendas de la educación moral, esta sociedad va a cambiar, va a transformarse con mayor celeridad. Y es precisamente esto de que habla Víctor, es el despertar de conciencia, ¿no? A lo que nos invita precisamente el conocimiento de este tercer libro, las leyes divinas. Son leyes que nos van a despertar esa transformación que debemos tener interior. Nosotros modificar nuestros comportamientos hacia el bien. Y no estamos hablando de que el espiritismo tenga la verdad absoluta. No, en ningún momento. Muchas religiones, muchas doctrinas manejan todo el conocimiento hacia el bien. Es simplemente practicar el bien. La diferencia con la doctrina espírita es que nos está explicando de manera razonada el por qué tenemos que hacerlo. El cambio que tenemos que experimentar en nuestras vidas. El cambio hacia el bien para poder ser espíritus en proceso de superación. Esta pregunta nos hablaba de estas pandillas, de estos niños delincuentes, de estos jóvenes con problemáticas psicológicas, con problemáticas también de resentimientos sociales. Son espíritus en proceso. Todos están en un medio, en un proceso, y están precisamente porque se están dando en la tierra, vive un momento de transformación, un momento de transición donde esos espíritus se dan la oportunidad de venir aquí, encarnar y progresar. Pues si no lo hacen, pues no volverán a la tierra, porque la tierra va a ir cambiando su psicósfera, va siendo una tierra distinta, encaminada hacia el bien. Así las cosas, el espiritismo nos trae una propuesta de educación, una propuesta de felicidad, y Kardec ya comienza a cerrar este ciclo del libro de los espíritus con el libro cuarto, que es la parte de las esperanzas y los consuelos, la parte de las penas eternas. Kardec cuestionó, elaboró y verificó qué tanto asidero lógico y científico tenían las penas, el cielo y el infierno creado por las religiones. Porque habiendo elaborado ya el concepto de felicidad sobre la inmortalidad, el concepto de rehabilitación sobre la justicia divina, ¿qué sentido tendrían entonces hablar de un cielo, hablar de un purgatorio, hablar de un limbo, hablar de un diablo, hablar de ángeles, hablar del suicidio, donde el ser humano escapa porque desconoce su naturaleza espiritual, Víctor, ¿no? Sí, realmente en este libro se nos da esa situación esperanzadora de que todo este trabajo que estamos haciendo no se va a perder, de que toda esta promoción de todas estas ideas, saber que la doctrina espírita está en el aire, ya muchas personas en algunos puntos del globo, algunos hablan de todo el fenómeno ovni, de la pluralidad de mundos habitados. En otros espacios las personas hablan de la mediunidad, hablan de las comunicaciones espirituales. En otros espacios las personas hablan de la ley de causa y efecto, cuando hace años se hablaba del famoso secreto, no es más que la ley de causa y efecto. Otras personas en otros puntos de acá del globo también hablan de la ley de adoración, de la existencia de Dios. Entonces, en todos estos puntos, la doctrina espírita toma todo este conjunto de verdades, las sistematiza y las une. Por eso, en este libro se nos habla que la doctrina espírita, como conocimiento, va a llegar a todo el vulgo, o sea, va a ser un conocimiento popular. ¿Cuántas personas hoy en día no creen en la reencarnación porque han encontrado su lógica? Entonces, tenemos en todas estas verdades el gran consuelo porque la humanidad está llamada a una transformación en la cual muchas personas absorberán estos conocimientos y le darán una explicación cierta a sus existencias. Tenemos una última pregunta al aire. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Rubén Hernández. Hola Rubén, bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? El libro de los espíritus tiene como propósito crear una nueva escuela filosófica o una nueva moral. La pregunta es, ¿el libro de los espíritus tiene como propósito crear una nueva escuela filosófica o una nueva moral? Así hace, y eso hace pensar. Kardec, cuando plantea en el frontispicio de los espíritus, filosofía espiritualista, se basa en la visión filosófica de que hay algo más de la materia. El espiritismo no pretende disputar en manera alguna una nueva corriente, plantea una ciencia que crea una filosofía con repercusiones morales, pero se libra de todos los sistemas filosóficos tradicionales, basándose esencialmente en la filosofía positivista de Emmanuel Kant, donde se da el pensamiento, el sentido de la vida y buscar respuestas a través de una justicia divina, Axel. Sí, es una propuesta de cambio, pero un cambio racional, entender por qué tenemos que cambiar. Eso es la doctrina espírita, viene a transformar nuestras vidas, a decirnos quiénes somos, a decirnos hacia dónde vamos, a explicarnos por qué sufrimos y a darnos la claridad de cómo debemos nosotros enfocar nuestra vida hacia el bien, hacia el servicio, porque entre otras cosas consuela saber que nuestros seres queridos no desaparecen, consuela saber que nuestra enfermedad actual, si sufres de una enfermedad terminal, es transitoria en esta vida, pero que volverás al mundo espiritual y volverás a reencarnar, porque tenemos la oportunidad de resarcir nuestras deudas. Esto es la doctrina espírita, una doctrina espírita donde nos muestra lo que realmente es Dios, un Dios justo, un Dios soberano, un Dios que nos permite y nos da la oportunidad todos los días de ser diferente y de cambiar. Por eso, hoy podemos entender esta doctrina como la doctrina consoladora. Viene a darnos el consuelo, a entregarnos la realidad de lo que es nuestra vida. Sí, tenemos aquí en la doctrina espírita, después de hablar de estos 4 libros de los cuales se compone esta obra magna, como es el libro de los espíritus, se nos viene a presentar una propuesta para nuestra vida, una propuesta de cambio, de mejoramiento. La doctrina espírita nos invita a educarnos, a alimentar nuestro inconsciente a nivel intelectual, a nivel emocional, para cada día ser mejores personas, mejores ciudadanos. Los espíritas estamos esparcidos en todo el mundo. Muchas personas son espíritas y no se han dado cuenta, porque ya en ellos está la simiente de todas estas grandes verdades que han estado en toda la humanidad y que Allan Kardec, que renunció a ser Hipólito León de Niza-Ribail para convertirse en Allan Kardec, nos da la oportunidad de cada uno de nosotros para que dejemos un lado, a ejemplo de él, dejemos un lado nuestros prejuicios, dejemos un lado nuestro ego, nuestros pareceres, para que encontremos en nosotros mismos, en la lógica que cada uno carga, las grandes verdades espirituales que la humanidad siempre ha tenido. Jesús decía, la verdad os hará libre. Kardec señala, no hay fe inquebrantable, sino aquella que puede encarar a la razón faz a faz en todas las épocas de la humanidad. Y el Espíritu de verdad, en los prolegómenos, recomendó a Kardec lo siguiente: espíritas, amaos. Y la segunda posición, instruíos. Esto es, la educación será la única clave para el progreso moral de la humanidad. Eduquémonos, edúcate, libérate, desarrolla, aprovecha la vida para ser feliz, perdona, porque este momento que estás viviendo es el momento más apasionante de tu historia espiritual, es el momento más grande porque te estás liberando, estás depurando y estás participando conscientemente de esa transición, de ese cambio. No nos contaminemos con los instintos, con los odios, con la violencia. Busquemos al Jesús psicológico, espiritual, que nos da con su ejemplo permanente la forma de ser felices. El espiritismo hoy cumple 158 años y recordamos a este gran ser, Allan Kardec, quien sacrificó su vida durante 11 años y 8 meses para entregar una codificación, dando al hombre el consuelo y la forma de ser realmente feliz con el ejemplo dejado por Jesús.
el Rabí de Nazaret. Muchas gracias, Víctor y Axel. Gracias a todos los oyentes, esperamos haber satisfecho sus inquietudes respecto al libro de los espíritus y lo invitamos a leerlo, a estudiarlo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado a las 12 en punto por este mismo medio. Que tengan un feliz fin de semana y muchas bendiciones. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.